Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Y hago este cierre de este discipulado hoy porque yo no sé qué nos depara el 2024. Yo no sé si habrá 2025 o 2026. Yo creo que la venida del Señor está a la vuelta de la esquina. En cualquier momento suena la trompeta y nos vamos. En cualquier momento puede ser el rapto ya. Las cosas se están cumpliendo. Señales en los cielos, señales en la tierra. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Como iglesia estoy estudiando un libro que me ministró demasiado. Y empecé a leer cosas que me llenaron el corazón de temor. Y de hecho, ayer vino un pensamiento a mi mente. Y yo pensé esto, y se lo comentaba esta mañana a mi esposa, por un mensaje que recibí de una persona a quien respeto mucho. Ayer yo pensaba en esto y recibí este mensaje que se lo voy a leer. Vino este pensamiento. ¿Qué pensará la gente de la iglesia de mí? Ustedes. ¿Qué pensarán de mí cuando yo le doy oportunidad a alguien que aparentemente no lo merece? Ese fue mi pensamiento, eso es lo que yo pensé. Eso fue un pensamiento que vino. Que quizás no da el grado, que tiene problemas quizás en su área matrimonial, que tiene problemas con los hijos, que tiene problemas con la familia, pero está funcionando en la iglesia en alguna área. ¿Y por qué ese silencio? Y yo digo, ¿qué pensará ¿qué pensará la gente de mí en cuanto a por qué yo tomo decisiones o cómo las tomo? Y esta mañana, cuando yo me levanto, me encuentro con este mensaje. Pastor, ¿puede alguien engañar a Dios? Por supuesto que es imposible. Sin embargo, Jesús, con pleno conocimiento de lo que esconde el corazón de los hombres, escogió él mismo a hombres con toda clase de fallas. Ninguno santo, ninguno perfecto. En su grupo, en el grupo de Jesús, sus elegidos eran incultos, eran violentos, eran cobardes, eran mentirosos, eran compulsivos, eran egoístas y un traidor conspirador de su asesinato, de su calvario y su muerte. El grupo que Jesús escogió, de los 12. Elegir personas para nosotros que no somos Dios es una aventura. Es como la historia de Abraham, salir sin saber a dónde. Sucede que le fue descubierto mientras caminaba. ¿Cometió errores? Muchos. ¿Lo descartó Dios? No. Dios lo llamó su amigo. Y me dijo, su rol como pastor tiene muchas facetas. Entre estas, elegir gente. A veces entra el discernimiento a ayudar. Hay veces que no. Y eso es cierto. Porque yo me puedo equivocar. Yo puedo decir, sentí esto y me puedo equivocar. Eso no se lo va a decir otro pastor de estos superhéroes. Le va a decir, yo soy la cuarta persona de la Trinidad, yo no me equivoco.
A mí Dios me habla, me acuesto hablando con Él y me levanto hablando con Él. Yo me acuesto y me levanto orando, hablando yo con Dios, aunque no lo oiga. ¿Oyeron eso, verdad? A veces entra el discernimiento a ayudar y a veces no. Es entonces en que eliges descansando en lo que conoces de la trayectoria pública de la persona. Y digo pública porque la interior está en sombras y se descubrirá en el camino. Los ministerios los forman gente imperfecta, todos con dones y talentos para funcionar en su capacidad en el cuerpo de Cristo, la iglesia. A algunos Dios los soporta, a otros los corrige, a otros los llama buen siervo y fiel, y a otros los rechaza y los expulsa. Y eso es bíblico, eso está ahí. Porque la Biblia dice increíblemente algo, que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él. ¿Quién es Él? ¿Qué Él ve? Yo no sé. Bueno, yo sé que Él ve. Él ve lo que ninguno de nosotros podemos ver. Él ve el corazón. Él ve. David le dijo a Salomón, cuídate, Salomón. Cuídate. Reconoce al Dios de tu padre, porque Dios ve la intención más recógnita que hay en tu corazón. La más recógnita, la más escondida, el Señor la conoce. De Él tú te puedes esconder de mí, tú me puedes engañar a mí, pero a Dios tú no puedes esconder. Y me dice, Dios le ayudará a que lo represente como su embajador. Lo cubre con su gracia y le da paz. Porque aprendió a amar como Él lo hace, que nos amó hasta el fin. Dios es bueno, Dios es fiel. Y esa palabra me bendijo tanto. Me bendijo tanto porque es una realidad. El ser humano por fuera, por lo que vemos, podemos ser algo. Pero nosotros no somos lo que somos por fuera, nosotros somos lo que somos por dentro. El carácter del hombre, cuando digo hombre, hablo del género, no es lo que se ve en público. El carácter del hombre, tú eres quien realmente tú eres cuando estás solo. Cuando nadie te está viendo y lo que tú practicas cuando nadie te está viendo, ese eres tú de verdad. Si eres tan intercesor aquí como lo eres en tu casa, eso sabes en secreto. Si eres tan predicador aquí como lo eres en tu casa, en tu propia vida. Si eres tan adorador aquí como lo eres en tu casa. Y en esta noche vamos a hablar de 2 de Timoteo capítulo 3, que nos habla del carácter de los hombres en los postreros días. De cómo nosotros tenemos que cuidarnos basado en estas características que el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo. Cuando vemos la primera y segunda carta de Pablo a Timoteo, son cartas pastorales, no es a la iglesia. Está hablando un apóstol a un joven pastor, hablándole de la conducta, cómo él se debe de manejar, pero hablándole también de su experiencia, cuál ha sido con la gente, cómo trabajar con la gente, cómo lidiar con la gente. Y cuando yo veo esta carta, el capítulo 3, que habla del carácter de los hombres en los postreros días, y yo entiendo y sé que ya estamos en los postreros días, pues es muy necesario que yo entienda esto, que lo lea y lo estudie, y sobre todas las cosas yo tener mucho cuidado, porque hemos venido hablando del corazón, ¿verdad que sí? Hemos venido hablando de limpiarnos, que yo no caiga o no me permita caer en alguna de esas características que habla ahí. Y vamos a leer, pero el tema en sí en esta noche es la anarquía espiritual. La anarquía espiritual. ¿Y qué es anarquía? Esa palabra se oye tan fuerte. Esa palabra, el que la conoce y la entiende sabe que hay rebeldía en la anarquía.
Capítulo 3, versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué dice la Biblia? Peligrosos. Y si a usted le dicen, si usted ve una señal de peligro, ¿qué tú haces? ¿Qué? Ni la dice huir. Si tú ves una señal en la carretera, hemos venido hablando de las señales de tránsito, ¿verdad que sí? Que te dicen, cuidado, carretera, hay un desprendimiento en la carretera, reduzca la velocidad, carretera estrecha, ¿qué usted hace? Sigue las instrucciones, se detiene, ¿verdad que sí? Baja la velocidad, abre los ojos, mira bien, que vaya bien por el camino correcto para tú no irte por ese risco para abajo. Vendrán tiempos peligrosos. Dice, porque habrá. ¿Sabe? Eso es una realidad. Van a haber, le dijo. Y eso se está viendo. Van a haber hombres, y hay unas características que yo quiero que tú las subrayes más que otras. Mira, esto es interesante. Yo creo en el orden cronológico de las cosas. Y yo creo en el orden alfabético, pero creo en el orden cronológico. Y la Biblia tiene las dos cosas. Y yo no creo que la Biblia es inspirada por Dios. Dice, toda la Biblia es inspirada por Dios. Dios inspiró a través del Espíritu Santo hombres para que escribieran. Pero lo que está escrito no fue escrito por casualidad. Si está en ese orden. Número 1. ¿Qué tipo de hombre va a haber? Amadores de sí mismo. Un amador de sí mismo, ¿qué otra palabra usted le puede dar? Un egoísta. El egoísta piensa primero en él, segundo en él, tercero en él, y si sobra algo, para él también. No le da nada a nadie. Yo le llamo ególatra, es una palabra correcta, ególatra, egocentrista. Piensa en sí mismo, se idolatran ellos mismos. La competencia, porque fulano tiene, porque fulana tiene. A mí me recomendaron que montara Botox aquí en una rayita que tengo. Aquí. Cuando hago así, es una rayita que me cierra. Un amigo mío que es artista me dijo que montara Botox ahí. Tengo que pensarlo. No vaya a ser que Botox los chavos. Entonces, y otras cositas más que me han recomendado, pero ahí caen los amadores de sí mismos. Se miran en el espejo, qué bonito soy, qué bien me veo. Número 2, avaros, subraya amadores de sí mismos. Avaros son tacaños, macetas. Piensan en ellos mismos también, porque el avaro lo que piensa es en él también, en retener dinero, en guardar, no le da a nadie, no ayuda a nadie, no siembra. Se supone que estamos hablando de gente del mundo, pero Pablo le está hablando a Timoteo, un pastor, que iba a tener que lidiar con estas cosas aún dentro de la iglesia. Avaros, maceta, vanagloriosos que le gusta que le den pompa. El vanaglorioso es el que si no lo mencionaron, se atribula. Hay gente que si tú hicieron algo en la iglesia, pusieron un tape en la pared, y si tú no dices que él ayudó a poner ese tape en la pared, se va del culto, hay que visitarlo, hay que darle terapia, le da asma emocional. Porque lo que le gusta es la vanagloria, la pompa, que los mencionen. Soberbios, tercos, soberbios. Marque, amadores de sí mismos, subráyelo.
Vanaglorioso, subráyelo. Soberbio, subráyelo. Blasfemos. ¿Usted sabe cómo está el blasfemo hoy en día? Blasfemando a Dios, hablando mal de Dios, relajando con Dios. Le voy a decir algo, la iglesia está llena de blasfemia. Las redes sociales, ahora tenemos lo nuevo en la iglesia, los comediantes. En las redes sociales haciendo chistes, usando el nombre de Dios, relajando todo lo que pasa, relajando lo que pasa con los músicos, relajando lo que pasa con los cantantes, relajando lo que pasa con los predicadores. ¿Sabe cómo se llama eso? Usar el nombre de Dios en vano es uno de los 10 mandamientos y Dios no pasa eso por alto, y creo que mucha gente se va a ir al infierno por eso. Me llamen religioso, me llamen legalista, es un mandamiento. Poniéndole sobrenombres a Dios, relajando con Dios, jugando con Dios, burlándose, tú sabes. Todos hacen unos shows y unos memes y todo es. ¿Y todo es para qué? ¿Para qué? Dijiste. Ajá, llamar la atención. ¿Y qué es llamar la atención? Una persona que le gusta llamar la atención, ¿es un qué? Un vanaglorioso, un amador de sí mismo. Están buscando generar pauta. Y hoy en día, como saben que si pegas un video, te viraliza, lo cobras. Wow. Blasfemos. Qué bien. Desobedientes a los padres. Uy, uy, uy. Mal que bien, desobedientes a los padres. Porque eso es lo que está pasando hoy en día, especialmente la juventud. El mismo sistema ha propiciado eso. Desobediente a los padres. Ingratos. Ingrato es que malagradecido. Malagradecido. Hay gente que no dan gracias, hermano. Gente que tú los ayudas y no. Tú los bendices. Tú haces por ellos. Y se le olvida todo lo que tú hiciste. Por cualquier cosita que pasó, se le olvidó. Tú puedes haber hecho, corriste la milla extra, sembraste, ayudaste, cargaste, te amaneciste. ¿Ah? Ah, sí, eso es obligación de él hacerlo. Yo no. Ingratos. Impíos. Gente impía. Un impío es uno que era ¿qué? Pío. Sí, pío. Pero ¿qué pasó? ¿No sabes que esa palabra existía? Pío, no es pollito. No es pollito pío, no, no es eso. Pío, limpio, separado para Dios. Porque impío es uno que y le llamamos impíos a los que están en el mundo. Yo sabemos que los impíos son los que se apartaron, son los descarriados. Impíos, gente apartada. Mire, sin afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes. Gente que no tienen control de su temperamento. Y todos tenemos temperamentos diferentes. Los 4 temperamentos, ¿cuáles son? Colérico, sanguíneo, flemático, melancólico. Hay un libro muy viejito. Usted no lo ha leído, debería leerlo. Temperamentos controlados por el espíritu. Porque todos caemos en alguna de esas 4 fases. Hay unos que son coléricos, que son corajientos, que son rápidos, que son líderes, que se ponen colorados. Son los coléricos. Los sanguíneos son los que entran a una fiesta. ¡Uepa! Eso es un sanguíneo. Eso es un sanguíneo. Eso es un sanguíneo. Ya dieron fiesta y aquí estamos.
Tampoco saca el güiro y la maraca. El melancólico siempre está llorando. Llora por todo. Por todo llora. Todo llora el melancólico. Y el flemático se le puede estar cayendo la eternidad y el mundo al lado. Y él. ¿Qué pasó? Ese es el flemático. Aprenda a conocer los 4 temperamentos. Busque ese libro, léalo y se va a conocer. Y aprenda a dejar que el Espíritu Santo bregue con él. Porque el Espíritu Santo viene a bregar con todos nosotros. Amén. ¿Cuántos lo saben? Y escuche bien, y todos esos temperamentos son necesarios. Porque si fuéramos, tú tienes 2, padre, ¿cuáles 2 tú tienes? Los más malos. Muchacha, sal de aquí a la librería a buscarlo. Es más, yo creo que tengo 2, yo te busco uno. Intemperantes, crueles, eso lo estamos viendo. Aborrecedores de lo bueno. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? A lo bueno se le llama malo y a lo malo. Infatuados, amadores más de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Hay gente muy linda que hablan de Dios y todo, pero no tienen a Dios. Dicen que hay gente que dicen que son cristianos, pero es una apariencia de piedad, dice la Biblia. Pero niegan la eficacia de ello. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, aléjate de esa gente. Gente que tienen apariencia de cristianos, pero no son cristianos nada. Son lobos vestidos de oveja. Aléjate de ellos. Dice a estos, evita. Ay, pastor, no podemos rechazar a la gente. Hay personas que nosotros tenemos que evitarlas. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Que los evite. ¿No? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Esta gente se meten hasta en prostíbulos y tienen que meterse. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Anarquía. Fui ya mismo para la anarquía. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Pero entonces hay una consecuencia para toda esta gente. No irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también fue la de aquellos. Pero entonces viene y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero tú, ahora diga, pero yo, has seguido mi doctrina. Seguido, subraya esa palabra, seguido, obedecido, las has agarrado, las has captado. Eso es palabra clave. Tú has seguido, ahí subraya seguido, obedecer. Porque voy para un lado con esto de la anarquía espiritual. Pero tú has seguido mi doctrina. Y sigue en coma, has seguido mi conducta. Le añade seguido a cada cosa. Has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, has seguido mi propósito, has seguido mi fe, has seguido mi longanimidad, has seguido mi amor, has seguido mi paciencia, has seguido mis persecuciones, has seguido mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Aleluya. ¿Cuántos saben que el Señor libra de las persecuciones? Y también todos los que quieren, subraye, quieren vivir piadosamente. Esto hay que quererlo. Esto no viene así porque sí. Esto no cae del cielo. Esto hay que quererlo. Yo quiero vivir piadosamente como dice la Biblia.
Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán, dice la Biblia, ¿de cómo? Mire la diferencia. Nosotros podemos venir momentos de persecución y cosas malas que nos sucedan, pero el Señor nos libra. Pero el que persiste en estas conductas van de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y vuelve otra vez y le dice a Timoteo, pero tú persiste, insiste, sé fiel, sé constante. Cuando yo escucho la palabra persistencia, lo que viene siempre a mi corazón es la consistencia, es la constancia. No ser una persona inconstante, hoy sí, mañana no. Los cristianos se supone que seamos gente persistente. No como hoja llevada por el viento. Un día quiero, mañana no quiero. No, firmes. De una sola pieza. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pablo está diciendo, yo he sido un ejemplo a seguir. Tú me puedes imitar a mí. Porque yo no soy como estos hombres de estos tiempos peligrosos. Yo soy otra cosa. Sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, escuche bien, ahí va. Que desde la niñez, ¿a qué? Sabido las sagradas escrituras, lo que estaba diciendo al principio. Las cuales, las sagradas escrituras son las que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué mucha gente no tiene sabiduría espiritual ni sabe quiénes son todavía en el Señor? Porque no leen la Biblia. Por eso mismo, porque dependen de lo que viene el pastor, el predicador, el evangelista, el que sea a predicar. Y no tienen su propia experiencia con la palabra de Dios. Toda la escritura, lo dije al principio, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios, y cuando dice hombre, ahí está la mujer también, así de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando usted analiza todas estas cualidades del carácter de los hombres de los últimos tiempos, que pueden ser hombres o pueden ser mujeres, eso es una anarquía. El significado de anarquía es ausencia de normas. Donde hay anarquía no hay normas, no se siguen normas ningunas. Le pregunto, en el evangelio y en el reino y en Dios, ¿hay normas? Las hay, ¿verdad que sí? Okay. Anarquía es ausencia de normas, ausencia de jerarquía, no hay jerarquía, no hay una estructura, no hay un orden. Le pregunto, ¿en el reino hay orden? ¿Hay jerarquía? Si cuando Jetro, el suegro de Moisés, vio a Moisés juzgando el pueblo todo el día, 2 millones de personas él todo el día, dice que estaba desde por la mañana hasta por la noche. Jetro le dijo, ¿qué tú haces ahí? Juzgando el pueblo, tú te vas a morir. Crea una estructura, una jerarquía y pon jefes de miles, pon jefes de centenas y pon jefes de decenas. Diga, un organigrama. Y tú vas a juzgar solamente los casos graves. Ahí tiene que haber delegación, tiene que haber equipo de trabajo, estructura en la iglesia. Pero la anarquía no cree en la estructura. La anarquía es ausencia de autoridad. No hay autoridad donde hay anarquía. De hecho, la anarquía puede gobernar el que sea, quien quiera. Ausencia de autoridad o gobierno. Ausencia de Estado o poder público. En griego,
Anarquía quiere decir abaxia. ¿Qué trabajo me dio eso? Y es con acento en la A. ¿Cómo tú dices un acento en la A? Abaxia. Así, ¿verdad? Abaxia. No sé si lo estoy diciendo bien, pero. Abaxia. Entonces la A y la V, que es el prefijo griego, ¿sabe lo que significa? No. No. La anarquía siempre está. No me someto. No voy a hacer eso. Eso no está bien. A mí no. A mí nadie me manda. A mí nadie me gobierna. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. A mí nadie me dice dónde tengo que sentarme. A mí nadie me dice dónde tengo que parquearme. A mí nadie me dice a qué hora tengo que llegar. A mí nadie me dice qué ropa me tengo que poner. No, no, no. Anarquía espiritual. Todas estas características están aquí. Anarquía espiritual. La anarquía espiritual me lleva a un peligro muy grande, al peligro de la independencia, de yo ser independiente. ¿Y por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque yo estoy cerrando esta enseñanza en este año. Porque este año nosotros vamos a otro nivel. Este año nosotros vamos a otro nivel de fe, poder y gloria, pero de orden en esta casa. Un orden bíblico. Excelente para Dios. Estructura para Dios. La anarquía espiritual me puede meter en el peligro de la independencia. Tiene una gran cualidad esta independencia, y es que no le gusta rendir cuentas. Independencia espiritual. El creyente tiene que saber rendir cuentas. Si tú no le, escúchame bien, si tú y yo no le podemos rendir cuentas a alguien aquí en la tierra, menos se la vamos a rendir a Dios que está en el cielo y no lo vemos. Quien no le puede rendir cuenta a uno que no ve, a un líder espiritual que está aquí en la tierra, escúchame bien, que los líderes los puso el Señor, y dice la Biblia, o no lo dice, que tenemos que respetar, ¿qué? Las autoridades que dice la Biblia que fueron puestas y establecidas por Dios. O sea, si yo no respeto la autoridad, yo estoy en desobediencia a la palabra. Es sencillo. No rendir cuentas. Eso no es nada más y menos que orgullo. Es tú pensar que tú no te tienes que someter a nadie, que eso te hace menos. Peligro de la terquedad, orgullo, no rendir cuentas, la independencia. Eso es anarquía espiritual. Tú no quieres tener gobierno sobre tu vida. Tú quieres andar por la libre. Y los que andan por la libre terminan en cualquiera de estas características que dice aquí. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Una persona que anda en anarquía espiritual tiene esas características. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo siempre he dicho, no importa cuán alto yo esté, yo tengo que reconocer que por encima de mí está Dios. Y yo le tengo que rendir cuentas a Él. Si yo no tuviera nadie sobre mí, que lo tengo mi apóstol, que es mi pastor, mi padre espiritual. Yo le rindo cuentas espirituales a Él también, de esta casa y a la iglesia. Pero si no lo tuviera a Él, tengo a Dios por encima de eso. Hay gente que cree que ya están muy altos, que no tienen a nadie por encima. Ya Dios ni lo oyen. No, ya Dios me puso aquí en la tierra para yo hacer y hacer y deshacer. No, eso es mentira del diablo. Tengo que tener cuidado de la anarquía. Si hay un principio que nos enseña la Biblia es el de rendir cuentas. Sumisión. Donde hay humildad de carácter, se rinden cuentas. Donde hay humildad de corazón, se rinde cuentas. Usted no tiene problema en rendir cuentas. Usted no tiene problema en rendir informe. Usted no tiene cuenta en explicar. No tiene problema en explicar.
Y la Biblia dice que la persona que vive así, Dios no lo desprecia. Vamos a volver al Salmo 51 rápido. Ya estamos terminando. El Salmo 51, 17. ¿Qué dice? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es un corazón contrito y humillado? Un corazón que rinde cuentas. Aquí estoy, Señor, no tengo problema. Decir, mira, esto es lo que hay, hice esto, eso, lo otro. Aquí estoy. Pastores, aquí estoy. Hice esto, hice lo otro, aquí estoy. ¿Qué me necesita? ¿Qué puedo hacer? Es un corazón que rinde cuenta. Dios no lo desprecia. Ahora, ¿quién Dios desprecia? Al que no rinde cuenta, al independiente. Hay creyentes que viven bajo la idea de que es mejor pedir perdón que pedir permiso. No, olvídate, John, vámonos. Vámonos por ahí para abajo y después pedimos perdón o después pedimos la excusa o lo que sea. ¿Y para qué? Si ya estás por allá, ¿para qué me lo vas a decir? Si ya te fuiste. Se supone que lo diga cuando. Hay gente que me avisa siempre, pastor, tal día nos vamos de vacaciones, yo oro, los bendigo, vayan, disfruten, gloria a Dios, tráiganme café o una camisita o algo, aleluya, un llaverito, corta uña, un queso de las islas o algo. Tengo problema yo no me meto en la vida de la gente, no estamos hablando de eso. Yo no le controlo la vida a la gente tampoco, ni voy a dejar que nadie se la controle a nadie, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de principios bíblicos de humildad, de ser gente recta, de ser gente íntegra. ¿Cómo usted se va a ir? Esa es la moda hoy en día. La gente se va a la iglesia y no hablan con los pastores. Se desaparecen como si nada. Te dejan el puesto. O sea, Dios te llamó y me dijo a mí, dale la oportunidad a fulano, a fulana, y de repente se desaparecen sin hablar con el que te dio la oportunidad. Eso es falta de carácter. Eso es falta de integridad, eso es inmadurez. Es más, yo digo, una persona así no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo tiene carácter, tiene compromiso. Todas esas cosas pasan. Todas esas cosas pasan. Pero diga, yo no. Yo voy a ser como Timoteo, que el apóstol Pablo certificaba que él había seguido la doctrina, guardaba la palabra. Era un muchacho bien enseñado. Y era joven. Esto no tiene que ver con la edad. Hay muchachos jóvenes que son bien maduros y son bien íntegros. Y hay gente mayorcita que son tremenditos. Son tremendas joyas. Son joyitas. Se las traen. Así que el Señor nos libre de toda la anarquía espiritual. Ese espíritu feo. Hay que ser humilde, hermano. Hay que ser humilde. Hay que amarnos los unos a los otros. Dice la Biblia, tolerarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros. Ser humilde de corazón. El que es humilde de corazón no tiene problema en rendir cuenta. El que es humilde de corazón no tiene problema en informar. El que es humilde de corazón no tiene problema en informar. Qué cosa más linda, ¿verdad? ¿Sabe cómo tú te sientes cuando rindes cuenta? Yo me siento seguro. Es una disciplina muy hermosa, muy bonita. El rendir cuenta te da seguridad a ti, te da paz. Ríndele cuentas a Dios. Rinde cuentas en lo natural. Yo sé que empezamos a mirarnos para adentro, yo sé que empezamos a pensar, a meditar, wow, ¿en qué área yo necesito mejorar? Y de eso se trata. Para eso es la palabra, eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que estábamos leyendo ahora, ahí, míralo. Es el último verso. La palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, nos enseña,
nos redarguye. Cuando te redarguye es cuando tú dices, wow, verdad, yo tengo que cambiar esas áreas en mi vida. Te redarguye. Eso es redarguir. Te corrige. Te instruye, te enseña lo que es correcto hacer. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Diga enteramente. No parcialmente, ni incompleto. Enteramente preparado para toda buena obra. Que esto está bien ligado. Este enteramente está bien ligado a los últimos versos del Salmo 51. Entonces dijo David, entonces hablaré. Entonces declararé. ¿Cuándo? Cuando esté completo yo. Amén. Amén. Diga, fuera toda anarquía de mi vida, toda independencia, todo orgullo, toda falsedad, toda cosa de yo creerme mejor que nadie, nada de eso. Aquí tenemos que andar sumisos y someternos los unos a los otros, dice la Biblia, en amor. ¿Qué es el vínculo perfecto? ¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor. Eso es lo que nos une. Es en el amor donde nos encontramos. Es en el amor donde limamos nuestras asperezas. Es en el amor donde obviamos los problemas o las situaciones temperamentales de nuestro temperamento. Amén. Espero que haya sido de bendición y edificación a sus vidas.